Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a Doc Relatos de Terror. La historia que están a punto de escuchar es, sin duda, una de las experiencias más aterradoras y extrañas que me han ocurrido. Les advierto, no es una historia fácil de digerir, así que prepárense para algo realmente perturbador. Hace 3 años, yo trabajaba como oficial de policía en una ciudad del centro de México. Era mi turno nocturno del viernes, de esos turnos largos donde normalmente no pasa nada y terminas con los ojos rojos de tanto café y cigarros. Esa noche, sin embargo, todo cambió para siempre. Eran las 2 de la madrugada cuando recibí la orden de patrullar la carretera que conecta con San Miguel del Olvido, un pueblo que había sido noticia 6 meses atrás por una masacre brutal. 43 personas habían aparecido muertas en la plaza principal, sin explicación alguna. Los medios hablaron de enfrentamientos entre grupos criminales, pero los que estuvimos ahí sabíamos que algo no cuadraba. Los cuerpos estaban dispuestos en círculo, como si hubieran estado esperando algo, y todos tenían la misma expresión, terror puro grabado en el rostro. Desde entonces, nadie patrullaba esa zona, pero esa noche mi comandante había insistido. Es solo una ronda de rutina, Martínez. Ve, da la vuelta y regresa. No te tardes más de 1 hora. Mientras manejaba por la carretera vacía, con solo mis faros cortando la oscuridad, comencé a sentir esa sensación extraña en el estómago. Tenía calor y frío al mismo tiempo, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no puedes explicar por qué. El radio crepitaba de vez en cuando con estática, pero ninguna voz salía de él. Cuando llegué a los límites de San Miguel del Olvido, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando mis oídos. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el motor de mi patrulla parecía hacer ruido. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Decidí entrar al pueblo. Solo para echar un vistazo rápido, me dije. Solo para cumplir con el protocolo. Las casas estaban abandonadas, con las ventanas rotas y las puertas abiertas como bocas oscuras. La plaza principal, donde había ocurrido la masacre, estaba justo al centro del pueblo. Mientras me acercaba lentamente en la patrulla, con las luces encendidas, comencé a escuchar algo que me heló la sangre. Gritos. Al principio pensé que era mi imaginación, que la tensión me estaba jugando una mala pasada, pero los gritos se volvieron más claros, más desesperados. Eran voces de hombres, mujeres y niños, llorando y suplicando auxilio. Parecían venir de todas direcciones a la vez, como si el pueblo entero hubiera despertado de la nada. Mi entrenamiento me decía que siguiera manejando, que saliera de ahí inmediatamente, pero algo más fuerte me obligó. Slam. El sonido resonó por todo el pueblo como un disparo. Intenté abrirla, pero no se movía. La manija no respondía, como si estuviera soldada. Y entonces los gritos se volvieron más fuertes, más cercanos. Encendí mi linterna y comencé a caminar hacia la plaza. Cada paso que daba, los lamentos se intensificaban. Podía escuchar sollozos justo detrás de mí, susurros a mi oído derecho, risas perturbadoras que venían del suelo. Mi radio solo producía estática, una estática que parecía formar palabras que no podía entender. Cuando llegué al centro de la plaza, mi linterna iluminó algo que me hizo tambalearse. En el suelo, exactamente donde habían encontrado los cuerpos 6 meses atrás, había manchas oscuras formando un círculo perfecto. Pero no eran manchas normales. Se movían
como si fueran líquido fresco, como si acabaran de derramarse. De repente, todos los gritos cesaron. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando mi siguiente movimiento. Fue entonces cuando escuché la risa. Una risa que comenzó como un susurro y fue creciendo hasta convertirse en una carcajada ensordecedora que parecía venir del mismo infierno. Ja, 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 ja. No era una risa humana, era algo más profundo, más antiguo, más malévolo de lo que cualquier persona podría producir. La risa se multiplicó. Ahora eran decenas de voces riéndose al unísono, burlándose de mí, celebrando algo que yo no podía comprender. Mi linterna comenzó a parpadear y en cada destello creía ver sombras moviéndose entre las casas, figuras que se acercaban lentamente hacia la plaza. Corrí hacia mi patrulla, pero cuando llegué ya no estaba ahí. En su lugar solo había un espacio vacío, donde las llantas habían dejado marcas en la tierra, como si mi vehículo hubiera sido borrado de la existencia. Mi radio seguía en mi mano, pero ahora solo emitía esa estática que sonaba casi como voces susurrando mi nombre. Martínez, Martínez. Las risas continuaban, pero ahora venían de las casas abandonadas. Podía ver luces parpadeando en las ventanas, sombras moviéndose de un lado a otro, como si las casas estuvieran habitadas por algo que no debería existir. Mi entrenamiento como policía me había preparado para muchas cosas, pero no para esto. Decidí caminar hacia la salida del pueblo, manteniéndome en la calle. Ventanas que habían estado rotas ahora tenían cristales intactos. Puertas que habían estado abiertas ahora estaban cerradas. Y en algunas ventanas podía ver siluetas observándome. Cuando volteé a ver una de esas siluetas directamente, la figura movió la mano en un saludo lento y deliberado. Mi corazón se detuvo. Era imposible. Este pueblo estaba muerto desde hace meses. Aceleré el paso, pero el pueblo parecía alargarse. Caminaba y caminaba, pero la salida nunca llegaba. Era como si las calles se estuvieran extendiendo, manteniéndome atrapado en este lugar maldito. El sudor frío me corría por la espalda mientras escuchaba pasos detrás de mí, pasos que se sincronizaban perfectamente con los míos. Me detuve. Los pasos detrás de mí también se detuvieron. Lentamente giré mi cabeza para mirar por encima del hombro. No había nadie ahí, pero en el suelo pude ver huellas de pies descalzos que seguían exactamente mi trayectoria. Huellas que no habían estado ahí segundos antes. Fue entonces cuando escuché mi nombre siendo gritado desde la plaza. Pero no era una voz desconocida, era mi propia voz gritando mi nombre con desesperación. ¡Martínez! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! ¡Martínez! No podía moverme. No podía respirar. Estaba escuchando mi propia voz pidiendo auxilio desde el lugar donde habían masacrado a esas 43 personas. Y esa voz sonaba aterrorizada, como si yo estuviera siendo torturado en este mismo momento. Las voces se multiplicaron. Ahora eran decenas de Martínez gritando desde diferentes direcciones, todas con mi propia voz, todas pidiendo ayuda. Era como si múltiples versiones de mí mismo estuvieran atrapadas en este pueblo, sufriendo eternamente. Comencé a correr,
Corría sin dirección, solo queriendo escapar de esas voces que me perseguían, pero mientras corría, las casas comenzaron a cambiar más drásticamente. Las paredes se movían como si respiraran. Las ventanas se abrían y cerraban como párpados gigantes, y de las puertas salía un humo negro que olía a muerte y terror. De repente, me encontré de vuelta en la plaza. Sin importar hacia dónde hubiera corrido, había regresado al mismo lugar donde todo comenzó. Las manchas oscuras en el suelo ahora formaban no solo un círculo, sino también letras. Letras que deletreaban mi nombre. M-A-R-T-I-N-E-Z. Y en el centro de mi nombre había algo que me hizo caer de rodillas del horror. Las risas regresaron, pero ahora venían del suelo, de debajo de las manchas. Como si algo estuviera celebrando que finalmente había entendido la verdad. Fue entonces cuando lo supe. Yo no había llegado a este pueblo por casualidad. Había sido atraído aquí, igual que las otras 43 personas. Y mi nombre ya estaba escrito en este lugar, antes de que yo llegara, esperándome, reclamándome como parte de algo mucho más grande y más terrible de lo que podía comprender. El pueblo no estaba vacío, nunca había estado vacío. Las 43 personas seguían aquí, y ahora yo era el 44. Mi radio crepitó una última vez, y por primera vez en toda la noche escuché una voz clara. Martínez, ¿cuál es tu ubicación? Has estado desaparecido por 6 meses. 6 meses. Miré mi reloj. Todavía marcaba las 2:47 AM del mismo viernes. Pero según mi radio, habían pasado 6 meses desde que entré a este pueblo. Y mientras procesaba esta información, las risas se volvieron ensordecedoras, las sombras se acercaron más, y mi linterna finalmente se apagó. Lo último que recuerdo es mi propia voz gritando mi nombre desde la oscuridad, pidiendo auxilio que nunca llegaría. Porque algunos lugares no te dejan ir, y algunos pueblos coleccionan policías.